Vamos a desarrollar en este momento, a través de este video y esta clase, vamos a ver la progresión y la diferencia entre querigma y catequesis. Como vimos en la clase anterior, en la asignatura anterior, el proceso evangelizador definido por el Directorio para la Catequesis tiene principalmente tres momentos. De acuerdo a las indicaciones que nos dan ese documento, son tres momentos. El primer momento se llama primer anuncio, o también conocido como querigma, que lo estamos estudiando. El segundo momento es el llamado el momento de la catequesis, ¿verdad?, para hacer eco de ese primer anuncio. Y el tercer momento es la acción misionera, es decir, cómo ejecutar tanto el primer anuncio como la catequesis, los agentes, cómo desarrollan, ¿verdad?, en el proceso evangelizador tanto el querigma como la catequesis. Podríamos decir entonces que el proceso evangelizador tiene esos tres grandes momentos progresivos, distintos uno del otro, pero están muy conectados uno con el otro. Los repetimos: el primer anuncio o querigma, la catequesis y también la acción misionera, la pastoral misionera, que es la tercera, que es la que ejecuta tanto la primera como la segunda. Por eso están íntimamente interconectados el uno para con el otro. Vamos a hablar porque sustancialmente, sobre todo esas dos, son como dos ejes que se mueven y dan vuelta y se necesitan del uno para con el otro. Vamos a hablar de esos dos, la progresión y la diferencia entre querigma y catequesis. Y el querigma y la catequesis son dos momentos sucesivos y hasta interdependientes. Se necesitan del uno para con el otro en el proceso evangelizador, en el proceso misionero. La catequesis necesita del querigma y el querigma necesita de la catequesis, son interdependientes y además son sucesivos, es decir, primero viene el querigma y luego la catequesis. Cuando se voltea se producen errores, por lo que no se puede establecer también una frontera como tal. Es difícil decir dónde termina el querigma y dónde comienza la catequesis, y dónde termina la catequesis y dónde está el querigma. Esa frontera entre querigma y catequesis es un poco delicado definirla, decir que hay una frontera donde termina, porque están siempre muy interconectadas. Podríamos poner el ejemplo de la campana. La campana es el mejor ejemplo para hablar del proceso misionero, del proceso evangelizador, del querigma y la catequesis, ¿verdad? El campanazo, el golpe de la campana, es el querigma, pero después del golpe viene como un eco que es producto de ese primer golpe. Y el producto de ese primer golpe, ¿verdad?, es el querigma. El querigma es el golpe, pero el eco que produce el golpe de la campana es la catequesis. Por eso suena muy bien decir que la catequesis es una resonancia del querigma en el proceso misionero. En el proceso evangelizador, la catequesis es una resonancia del querigma. Por eso digamos que están muy unidos. Se podría decir que una se diluye con la otra. Hay un proceso lógico y gradual, pero no siempre se puede establecer la frontera, pues son tan distintas como tan íntimamente unidas. Tienen sus propiedades, sus elementos que las hacen ser propias, pero también están íntimamente unidas. Sin embargo, es esencial, ¿verdad?, decir aquí a estas alturas, es esencial comprender que no se pueden igualar. Hay un error cuando se confunde el querigma con la catequesis, y es un riesgo. Lo vamos a ver también ahora en otra clase, cómo hay algunos errores que se cometen cuando se confunde el querigma con la catequesis, porque confundirlo significa no darle el lugar que le corresponde a cada una. Y como vimos como estamos viendo en el foro, con la parábola de las pelotas, primero es lo primero. Y primero es lo primero es el querigma, ¿verdad? Primero va el querigma y después, y solo después, y siempre después, la catequesis. No puede ir primero la catequesis y luego el querigma, primero el querigma y luego la catequesis. Si no metimos al principio, recordando un poco el foro que estamos haciendo, si no metimos al principio la pelota de tenis,
después ya es imposible porque se llena de otra cantidad de cosas. La gente más difícil de evangelizar es la que está llena de devociones, costumbres religiosas, porque han ido llenando el contenedor de una serie de experiencias que no son querigmáticas. Es decir, el querigma todavía no ha entrado en su vida. Así como con los que ya tienen elaborado un sistema impermeable a la novedad del espíritu. El espíritu no entra, la novedad del espíritu, porque está lleno de otra cantidad de cosas, sobre todo de tradiciones. Y no olvidemos que primero es lo primero en el proceso evangelizador. Primero es lo primero. Primero se nace y luego se crece. No podemos crecer primero y luego nacer. Eso sería una cosa extraña. No corresponde con la lógica. Primero se nace y luego se crece. No hay que dar comida a los muertos, sino resucitarles. No hay que darle comida a los muertos, sino resucitarles. Primero es lo primero. Lo importante es el orden progresivo, pues de otra forma se traiciona la pedagogía de la fe, el proceso misionero, el proceso evangelizador. Y generalmente cuando está invertido el proceso, se construye sobre la arena. Tenemos mucha gente en nuestras comunidades que han invertido el proceso, gente que ha recibido mucha catequesis, pero todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque el anuncio del querigma todavía no ha pasado por su vida, porque sus corazones no han sido traspasados. Decía el Papa Francisco en una ocasión, debe haber continuidad entre el primer anuncio y la catequesis, que nos instruye en el depósito de la fe. Debe haber una continuidad entre el primer anuncio y la catequesis, continuidad, 1, 2, 3. No puede ser 3, 1, 2, sino 1, 2 y 3. Tiene que haber un orden, primer anuncio. La catequesis, sin duda alguna, es necesaria, pero con tal que venga después del querigma. La catequesis es buena y hace mucho bien, sobre todo cuando viene después del querigma. Son dos etapas diferentes, la catequesis y el querigma y la catequesis. Son dos etapas diferentes que se deben distinguir, pero especialmente respetar el proceso y el momento de cada una. Hay que respetar el proceso, porque cada una tiene un momento, cada una tiene un tiempo, ¿verdad? Por eso hay que respetar cada una. Donde el querigma va primero, sin duda alguna, ya nos cansaremos de repetirlo, no nos cansaremos de repetirlo para que lo tengamos muy en cuenta, sobre todo porque quizás una de las fallas que tenemos hoy en la evangelización, en la misión, es que el querigma no aparece o el querigma no está colocado en el sitio que le corresponde. El querigma va primero y la catequesis viene siempre después y solo después. Tratar de unirlas al mismo tiempo es un peligro porque o se diluye la catequesis o se diluye el querigma cuando tratamos de unirlas y ponerlas como que si fuera algo juntos. Es perjudicial para ambas, pero invertir los dos tiempos aún es peor. Y eso quizás pasa con mucha frecuencia, que nosotros primero demos catequesis y después la persona se va y en otro momento tiene el querigma o a lo mejor nunca recibe el querigma. La mejor forma de aprender la diferencia entre querigma y catequesis es analizando nuestra forma de predicar, nuestro contenido de la predicación, revisando la palabra de Dios. Fíjense que nosotros vimos en la asignatura anterior cómo predicaba el querigma Jesús, cómo predicaban los apóstoles y la comunidad apostólica, los primeros discípulos, cómo anunciaban el querigma y cómo estaba separado el querigma de la catequesis. Queridos hermanos y amigos que están siguiendo este curso, los invito para que tomemos conciencia de que hay una progresión y hay una diferencia entre querigma y catequesis.